¿Qué cosas le pueden pasar y qué cosas no le pueden pasar al tejido muscular esquelético frente a ciertos estímulos? Ustedes habrán escuchado seguramente qué pasa cuando una persona hace en un gimnasio, por ejemplo, repeticiones, por ejemplo, la flexión del antebrazo, que la lleva adelante el bíceps, con una carga pequeña. O qué le ocurre a ese músculo si hace el mismo movimiento, pero con una carga mucho más pesada. Lo que habrán escuchado es que si ustedes estresan, si ustedes usan una carga muy alta, cerca del valor máximo que ese músculo puede hacer, el músculo se va a agrandar. Entonces, esta persona comenzó a ir al gimnasio, hizo un esfuerzo considerable durante muchas semanas y el músculo se agrandó. Entonces, macroscópicamente se ve que el músculo es más grande. Pero ¿qué pasa en el interior de ese músculo? ¿Aumentó el número de células o aumentó el tamaño de cada célula? La respuesta es que la hipertrofia, que es este fenómeno, consiste en el aumento de diámetro de cada célula. ¿Estamos? Entonces, eso es muy interesante porque el músculo estriado, tanto el cardíaco como el esquelético, en el adulto no pueden regenerarse, ni hace mitosis ni se puede formar a partir de otros precursores. Acá en el músculo esquelético uno lo estudia muchas veces en función del entrenamiento y de lo que le pasa al músculo. Por ejemplo, si este músculo tiene 1000 células, después del entrenamiento va a seguir teniendo 1000 células. ¿Qué ocurrió? Que cada célula tiene un diámetro mayor. ¿Qué hizo? ¿Qué requirió para eso? Y aumentar el tamaño de cada miofibrilla. O sea, tuvo que incorporar más proteína a la célula. Pero el número de células se mantiene constante. Una cosa muy interesante que veíamos hace un rato es que este sistema de túbulos T que se mete dentro de la célula tiene una ventaja porque ya sea que la célula es muy pequeña o es muy grande de una persona muy entrenada, el estímulo que recibe esta membrana en la superficie externa lo va a conducir muy rápidamente a todo el espesor de la célula, porque tengo un sistema que está entremetido en el interior de la célula. Entonces, esa es una ventaja de este ordenamiento del retículo endoplasmático y la membrana plasmática alrededor de las miofibrillas. Entonces, una característica del músculo esquelético es que no se puede regenerar. En el músculo cardíaco, que es el otro tipo de músculo estriado, pasa igual. Lo que pasa es que acá lo que se estudia en clínica muchas veces es algo mucho más serio que el tamaño del músculo. Entonces, ¿habrán escuchado hablar de personas que tienen el corazón agrandado? Bien, ¿qué quiere decir eso? ¿Que tiene mejores o mayores sentimientos? No. Tiene que ver con que ese músculo cardíaco estuvo sometido a un esfuerzo más grande que el que debería ser. Y la respuesta de ese músculo a ese esfuerzo es la hipertrofia. Quiere decir que cada célula muscular cardíaca aumentó el tamaño. Entonces el corazón también se agrandó. Eso es típico de la hipertensión crónica. Cuando un paciente es hipertenso, el corazón tiene que bombear con más fuerza, es decir, hacer más fuerza que contra una presión menor. La respuesta es que el músculo se va hipertrofiando. Eso es un ejemplo. Y el otro ejemplo es el famoso infarto. El infarto es una patología típica del corazón, si bien pueden haber infartos en otros órganos. El infarto es la falta de llegada de sangre a una estructura. Entonces, el infarto del corazón será que una arteria del corazón se obstruye y deja de irrigar un pedacito del músculo cardíaco. Si esa arteria era chiquita, y se van a morir pocas células cardíacas. Si esa arteria era grande, seguramente el territorio de tejido que nutría era mucho mayor.
¿Cuál es el problema del infarto de miocardio? Que la célula que se muere no se puede regenerar. Entonces, si el infarto involucra una arteria chiquita, pueden dañarse y morirse pocas células musculares cardíacas, el daño va a ser leve. Pero si la arteria que se obstruye es grande, el daño de ese tejido muscular cardíaco va a ser mucho mayor y no tiene posibilidad de recuperación. Entonces, para cada tejido muscular tengo que ir estudiando estas cosas. ¿Qué le pasa al músculo como respuesta al esfuerzo? El músculo esquelético y cardíaco se van a hipertrofiar sin aumentar el número de células. Mientras que el músculo liso, que es mucho más versátil en sus características, sí es capaz de aumentar el número de células frente a ciertos estímulos. Por ejemplo, en el útero, cuando no está esa persona embarazada, el útero va a ser pequeño y va a tener una cantidad de músculo. Pero si va a estar gestando, cerca del 9º mes, la cantidad de músculo va a ser mucho mayor y ahí se produjeron dos fenómenos: el aumento del tamaño de cada célula, como también el aumento del número de células. Quiere decir que hay una hiperplasia. Esta es una diferencia entre el músculo liso y el músculo estriado. Al músculo cardíaco y al músculo liso los vamos a estudiar por comparación con el músculo esquelético. Es decir, las cosas que sean iguales las vamos a pasar rápido y las cosas en que hay diferencias sí las vamos a ir detallando. Entonces, por un lado, vamos a empezar por el músculo cardíaco, decir que es un tipo de músculo estriado. Fíjense en esta foto de un preparado de músculo cardíaco, cómo se ven las estriaciones transversales, pero acá hay una diferencia. Si observan, van a ver que a la vez que se ven las bandas transversales, se perciben como unas líneas a lo largo de la célula muscular. Y esto es importante y tiene una explicación. Nosotros dijimos que las células musculares siempre son alargadas, y eso es cierto. En el caso de la célula muscular cardíaca, la célula tiene forma aproximadamente cilíndrica, pero con extremos ramificados. Y a través de esos extremos ramificados, la célula se une a otras células. Siempre a otras células musculares cardíacas. Lo primero que vamos a notar como diferencia es el tema del núcleo celular, la ubicación y el núcleo. Las células musculares cardíacas tienen un núcleo, algunas veces tienen dos, pero en general uno, de ubicación central. Es decir, que si esta es la vista longitudinal de la célula, al corte transversal voy a ver una sección bastante circular, y si el plano de corte afectó al núcleo, lo voy a encontrar con este aspecto. Esto con respecto a número y ubicación de núcleos. Ahora, ¿qué pasa con las miofibrillas que se encuentran dentro de esta célula? Las miofibrillas dijimos que van de un extremo a otro de la célula. El problema es que en este tipo de célula la miofibrilla se va a tener que deformar un poco, ondular, por el tema de que tiene que, entre comillas, esquivar al núcleo que está en el medio. De esta forma, el empaquetamiento de las miofibrillas dentro de la célula muscular cardíaca no es tan perfecto como en la célula muscular esquelética. Por lo tanto, cuando miro un preparado de tejido muscular cardíaco, puedo encontrar este aspecto de cuadrícula o cuadriculado, porque voy a tener las miofibrillas que parece que se perciben individualmente y el bandeado transversal. Fíjense cómo esta es una célula con dos núcleos, hay un espacio alrededor, ¿sí?
y esto que decíamos del desordenamiento. La otra cuestión es que entre una célula y otra tengo uniones que van a unir ya sea mecánicamente como funcionalmente a las células. Y eso, si la cámara me acompaña, lo vamos a observar en algunos preparados que sean de corte longitudinal como unas zonas más intensamente teñidas que se llaman discos intercalares. Esos discos intercalares, que acá también se ven en esta foto, corresponden a las proteínas de unión. Y como decíamos, tengo dos funciones. La función adherente, para que una célula no se desprenda de la otra, pero a su vez la unión comunicante, porque cuando esta célula se contraiga, la de al lado también se tiene que contraer al mismo tiempo. Entonces, estas proteínas de unión, las adherentes, que son desmosomas, y las comunicantes, que son los nexos, son muy parecidas a las uniones que se encontraban en el tejido epitelial. El complejo de unión del tejido epitelial tenía un tipo más de unión, que lo pueden buscar, que acá no se encuentra. Pero acá vamos a tener una definición interesante, que es la de fibra. Esta palabra a mí en general no me gusta usarla porque puedo tener fibra muscular, fibra nerviosa, fibra de colágeno, fibra reticular. Es como una palabra polisémica. El tema es que en el músculo esquelético una célula es una fibra. En cambio, para el músculo cardíaco, una fibra muscular es una estructura pluricelular formada por muchas células que se unen una a continuación de la otra. Quiero que observemos ahora la ultraestructura de la célula muscular cardíaca. Fíjense que es el mismo tipo de esquema que usamos para el músculo esquelético. En celeste la membrana plasmática, en azul el retículo sarcoplásmico, en verde las mitocondrias, el núcleo violeta y las miofibrillas en anaranjado. ¿Qué diferencias hay con la otra célula, con la muscular esquelética? Bueno, por un lado, la ubicación del núcleo, que en vez de ser bien periférica, está en el medio de la célula. ¿Tiene túbulos T la célula muscular cardíaca? Sí, tiene túbulos T, y son un poco más gruesos que en la célula muscular esquelética. ¿Tiene retículo sarcoplásmico? Sí, pero está menos desarrollado. Vamos a mirar los dos esquemas a la vez. Fíjense cómo, en este caso de la célula muscular esquelética, el retículo está muy desarrollado y forma cisternas. En este caso el retículo está está menos desarrollado y no forma engrosamientos todo a lo largo del túbulo T, no forma cisternas. Esta diferente estructura tiene que ver con la función. ¿Cuál es la función del retículo sarcoplásmico? Proveer calcio al citoplasma. Esto quiere decir que en la célula muscular cardíaca el calcio que hace falta para la contracción celular no va a venir 100% del retículo, sino que va a venir una parte de la membrana del medio extracelular a través de la membrana plasmática y otra parte a través del retículo. Por eso el retículo puede ser más pequeño, menos desarrollado. Con respecto a las mitocondrias, el músculo cardíaco tiene muchas más mitocondrias que el músculo esquelético. Y esto es porque al músculo esquelético no le puede ocurrir lo que sí le ocurre al músculo cardíaco no le puede ocurrir la fatiga, que es algo que sí le ocurre al músculo esquelético. ¿Qué es la fatiga? Es la incapacidad de seguir haciendo fuerza porque se acabó el ATP. ¿Qué pasa si yo agarro esa mancuerna y hago 10 repeticiones?
o 8 o 7. Bueno, llega un punto en que no puedo hacer más fuerza, me fatigué, seguiré entrenando otro día, no tiene ninguna consecuencia. ¿Qué pasaría si mi corazón se fatiga? Bueno, es un problema muy serio porque compromete a todos los sistemas. Entonces, la mayor abundancia de mitocondrias hace que el corazón no se pueda fatigar, no se fatigue. Bien, entonces, tienen que ver que en el músculo cardíaco hay túbulos T, pero no hay tríada, porque no hay cisterna de retículo sarcoplásmico. Y el calcio entra un poco por la membrana plasmática y un poco por el retículo. Ahora vamos a ver al tejido muscular liso. También lo vamos a estudiar por comparación con el músculo esquelético. Primero, ¿a qué se debe que se observe en el corte longitudinal el citoplasma teñido sin poder distinguir bandas? A que hay una diferente ultraestructura de los miofilamentos. ¿Tengo miofilamentos de actina y de miosina en la célula muscular lisa? Sí, pero no están estructurados de la misma forma formando sarcómeros. Quiere decir que acá no hay sarcómeros, pero sí hay capacidad de contracción. Vamos a ver entonces en el pizarrón la forma típica de la célula muscular lisa es ausada. Es decir, que tiene forma de uso. Tiene en la parte central más grosor y se va afinando hacia los extremos. Si yo hago cortes transversales, voy a ver secciones aproximadamente circulares. El núcleo otra vez es único y es central. El núcleo, en muchas oportunidades, lo vamos a observar con este aspecto, como con estrangulaciones y abolladuras. Y en otros casos lo voy a ver más uniforme, con forma de avalo. Hay distintas explicaciones en los libros de por qué en un caso se ve así y en otro se ve de esta otra forma. No interesa. Lo que importa es que puedo encontrarlo, como se ve acá, con abolladuras y estrangulaciones, o más uniforme. El citoplasma, ¿qué coloración va a tener? Eosinófila intensa por la gran concentración de proteína. El músculo liso es un músculo muy versátil. ¿Por qué? Porque no es ultraestructuralmente igual o funcionalmente igual en los distintos órganos. En el útero va a funcionar y ser distinto al estómago, al músculo que está en los vasos sanguíneos o en la piel. ¿Sí? Pero en muchos casos las células musculares lisas presentan uniones célula-célula. Uniones adherentes y uniones comunicantes. El músculo liso, como decíamos, es capaz de multiplicarse en el adulto. Esto es muy interesante, tanto en procesos fisiológicos como patológicos. Por ejemplo, a veces se empieza a formar un tumor y ese tumor, a medida que va creciendo, requiere más nutrientes. Entonces, en ese mismo tumor se empiezan a formar vasos sanguíneos que nutren a ese tumor. Eso para la persona es un problema, pero lo que está reflejando es que si se pueden generar vasos, los vasos contienen músculo liso, se puede generar músculo liso. Existen estudios que están orientados a ver qué se puede hacer para frenar el desarrollo de esos vasos como un tratamiento para el cáncer. Ahora vamos a ver un poco la ultraestructura de la célula muscular lisa. Por un lado, esta célula no tiene túbulos T, pero sí tiene unas depresiones como fosas en la membrana plasmática que se llaman cavéolas, ¿sí? Son pequeñas fosas.
La cavéola es como el rudimento del túbulo T. Imagínense que esto se exagerara en un extremo y el otro y fuera creciendo. Terminaríamos teniendo el túbulo T que atravesaba todo el citoplasma. En el músculo liso no hay túbulo T, pero sí tenemos estas depresiones de la membrana que del lado interno se van a relacionar con bolsitas de retículo endoplasmático liso, de retículo sarcoplásmico. La membrana plasmática es la que se va a excitar de alguna forma y le va a transmitir de alguna manera al retículo la señal para que libere calcio. En el músculo liso, el calcio va a salir tanto del retículo como provenir del medio extracelular. En esto se parece al músculo cardíaco, en que hay calcio que viene de ambas fuentes. Con respecto a los miofilamentos, que existen, miofilamentos finos y gruesos, pero no están formando sarcómeros. Lo que se encuentra es que hay como familias de miofilamentos finos y gruesos que van a estar dispuestos en forma dinámica y en distintas direcciones. Por ejemplo, acá tenemos una especie de familia que va de un punto a otro de la célula. Y a la vez que está esta, vamos a tener otra familia que se dirige en otra dirección. Y van a estar coexistiendo todas estas direcciones. Entonces, ¿hay un ordenamiento? ¿Hay una ultraestructura? Sí, pero no se puede percibir al microscopio óptico. Y además es mucho más dinámica que la ultraestructura del músculo esquelético. Toda esta superposición de direcciones hacen que yo no pueda distinguir ordenamientos y vea el citoplasma homogéneamente eosinófilo. Como actividad, lo que van a tener es que ir completando y subirlo a la cátedra virtual. Les vamos a decir a qué estudiante le toca cada parte, unos cuadros en que se comparen al músculo liso con el músculo cardíaco, con el músculo esquelético. Seguimos en la próxima.